Este mes de septiembre, el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó está cumpliendo 21 años. Estamos hablando de un centro referente a nivel internacional. Miles de pacientes se atienden y se operan allí. De hecho, se vienen también manejando distintas técnicas innovadoras a nivel científico. Y además este centro evita, lo que muchas veces hemos visto, de venir a la capital a tratarse. Ese es un tema muy importante para la salud de nuestro país. ¿Cuál es la actualidad de este centro? ¿Por qué es un centro de referencia a nivel internacional? De esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. ¡Ay! La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Quiero agradecerles a todos la presencia. Esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, recibimos al director del Centro Regional de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, el neurocirujano, el doctor Pablo Perea. Pablo, es un gusto recibirte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchísimas gracias, Wilmar. Muchísimas gracias. Muy contento, la verdad, con esta historia de 21 años. 21 años, muchas cosas pasaron, de eso vamos a estar hablando esta noche porque es interesantísimo ver lo que ha logrado este centro a nivel nacional, regional, internacional. Vamos a hablar de eso, pero para empezar te quiero preguntar, ¿qué sentiste la primera vez que te encontraste con un cerebro? Lo que me impactó es que latía. Nosotros estudiamos en anatomía y vemos estructuras quietas y el cerebro tiene un gran volumen sanguíneo, o sea, una enorme cantidad de la sangre que bombea el corazón va directo al cerebro. Y esta estructura latía, y a mí me parecía fascinante, era tan lleno de vida que tenía un movimiento que yo jamás hubiera esperado que ocurriera. Y entonces, lo tengo, es bien prístino ese recuerdo. La primera vez que asistí a una cirugía voy a tener 22, 23 años, y vi eso y me quedé impactado. ¿Nervios, me imagino, en ese momento o no? ¿Cómo lo manejaste? No sé, estaba tan feliz, estaba en el lugar en el que quería estar, me parece, que había deseado hacer neurocirugía. Entonces, el poder ver lo que quizás pudiera llegar a ser, me dejó, no me tenía nervioso, ¿no? Hoy con las cirugías, con la tecnología se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Recién hablaba de las técnicas innovadoras que se están llevando adelante, pero para que la gente también tenga idea de qué estamos hablando, ¿te ha tocado participar en cirugías en las que se despierta el paciente, por ejemplo, para que pueda hablar, porque quizás está trabajando con un tumor cerebral que afecta al lenguaje? Despertar al paciente para que hable y ver cómo va evolucionando es uno de los aspectos que hoy se puede ver en la medicina, ¿no? Exacto, sí. Cada vez sabemos más y cada vez nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Porque la estructura, o sea, el paradigma de cómo está estructurado el lenguaje dentro del cerebro tenía durante muchísimos años una fuerte impronta de gente que lo estudió en 1920, 1925, cosas heroicas, pero que quedó muy claramente demostrado que tenían razón y que había sectores del cerebro que estaban vinculados a eso, sectores de la corteza cerebral. Pero a medida que fuimos avanzando en el conocimiento, nos dimos cuenta que esa idea, esa hipótesis no funcionaba y faltaban cosas. Y en realidad el cerebro es mucho más complejo, involucra mucho más áreas de la cognición y de la corteza cerebral
pero porque están todas interconectadas e involucra muchas fibras de conexión entre una parte del cerebro y otro. Y entonces empezó a ver que esas vías de conexión y las partes que se activaban del cerebro era mucho más complejo y mucho más global que el hecho en sí de un sector del cerebro. Entonces, cuando se empezaron a operar pacientes que tenían lesiones en esas zonas, y pareció lo mejor despertarlos. Y nos fuimos dando cuenta que el cerebro tiene una capacidad de plasticidad bestial. Es decir, ¿cuál es la racional? Yo tengo un paciente que tiene un tumor que afecta a ese sector del cerebro y yo quiero sacarle el tumor y preservar el lenguaje. Entonces lo despierto, el paciente no tiene ningún tipo de dolor, está entrenado para eso y durante un tiempo, 1 hora, 2 horas, le voy haciendo test permanentemente, es decir, mostrándole imágenes, pidiéndole que asocie ideas, que mencione verbos, y durante ese periodo de tiempo se va estimulando el cerebro en la zona problema, digamos. Y cuando el paciente falla en el lenguaje, va a decir algo y no puede, o quiere asociar una idea y se le va, es que ese sector del cerebro es elocuente y por lo tanto tengo que preservarlo. Y voy sacando la parte de tumor o de lo que sea que puedo sacar sin riesgo para el paciente. O sea que se va ajustando, digamos, en tiempo real. Se hace a medida. Claro. Pero lo maravilloso, porque eso que vos decís es así, el ajustarlo en tiempo real, es que a veces una zona que yo encontré que había función, la abandono, digo, esta parte no la puedo tocar y me voy a otro sector, pero 20, 30 minutos después vuelvo a ese sector y no está la función ahí. ¿Entendés? O, por ejemplo, dejo la función ahí, termino la cirugía, esa etapa de la cirugía, dejo que se reorganice y 6 meses después vuelvo a operar al paciente y en ese sector ya no hay esa función. Es impresionante. Es infernal. Es impresionante y es un desafío brutal. Porque aparte te va demostrando la ignorancia, es decir, lo poco que sabemos, ¿no? Lo que estamos apenas chapoteando en la superficie de un mar insondable. Bueno, es interesante que digas eso porque sos uno de los pioneros y sos uno de los médicos que más sabe esto y acabas de decir que prácticamente sos un ignorante en esa materia, ¿no? Somos. Es bestial. No tenemos idea de cómo funciona. Las cosas importantes. Yo te puedo decir, hay parte del cerebro que, yo te digo, esto está involucrado en el procesamiento de la memoria. Está demostrado hace años. Yo sé que corto esto y se produce un trastorno en la memoria verbal, en la memoria visual. Pero no tengo idea qué es un recuerdo. No tengo idea dónde está. Para. ¿Cómo es eso de que no tenés idea qué es un recuerdo? No sé si son redes neurales, no sé si son potenciales de acción que se mantienen reverberando en una red, no sé si son cambios moleculares, no lo sé, no lo sabe nadie. No tenemos la más pálida idea de cómo se organiza un recuerdo. Y un recuerdo que puede ser tan potente, Wilmar, como acordarte de el olor de una comida que te hacían en la infancia. Pero vos decís que no sabés descifrar dónde está depositado eso en nuestro cerebro. No, ¿y cómo accedemos a eso? ¿Cuál es el código para poder acceder a esa información? Yo me encontré leyendo hace años, el año pasado, estaba leyendo un libro de la Guerra Civil Española. Yo tengo bien presente las canciones de la Guerra Civil Española porque con papá fuimos, me acuerdo como acto contra la dictadura, fuimos a desenterrar discos que estaban enterrados y a ponernos a escucharlos. Y las canciones de la Guerra Civil Española me las aprendí de memoria, pero eso fue hace 40 años. Y en algún momento dejaron de estar accesibles. Cuando empecé a leer este libro, leí el primer día, terminé 60, 70 páginas, cerré el libro, lo puse en la mesa de luz y empecé a cantar las canciones de la Guerra Civil Española. Mi cerebro, en el modo default, dijo, vamos a buscar, tiene algo de esta información. Encontró eso y me las tiró todas para adentro. Y durante toda la lectura del libro de Pérez Reverte, estuve cantando canciones de la Guerra Civil Española. ¿Cómo funciona eso? Es impresionante. Ni la más pálida. Y vaya a saber uno dónde estaba depositado eso. Pero aparte se accedió por el estímulo, pero estaba todo acantonado. Toda la información. Me fui acordando, a medida que las cantaba, me acordaba de las canciones. Ahora es desafiante. Por suerte no las canto. ¿No las cantás? Bueno, pero creo que vos cantás también en realidad, ¿no? En tele no te voy a hacer cantar en televisión, no te preocupes. Pero eso también presenta un montón de desafíos, ¿no? Sí, claro. El hecho de ir también perfeccionándose, si se quiere, para poder descubrir todas las cosas que el cerebro tiene que aún no logramos identificar. Es que es muy rústico el abordaje quirúrgico. Es decir,
yo estoy de acuerdo que es una cirugía fascinante, que es una técnica quirúrgica elaborada, precisa, difícil de desarrollar, pero es muy rústica con respecto a todo lo que está, al órgano que estamos tratando, ¿no? Y a veces tenemos que hacer cosas que están, que son, por lo menos no todo lo que estudiamos o lo que nos preparamos, ¿no? En determinados pacientes que tienen alguna enfermedad que yo tengo que sacar parte del cerebro que yo sé que son funcionales, que yo sé que le van a dar déficit, pero que yo sé que son su enfermedad. Y las tengo que sacar. Entonces, me pasa mucho en epilepsia, en donde el paciente tiene una enfermedad devastadora como la epilepsia. Imagínate que no tienen un problema de que tienen un déficit, o sea, o pierden fuerza, sino que hay una tormenta eléctrica que atraviesa ese órgano cognitivo y desbarajusta todo. Y entonces, y eso reiteradamente. Entonces, la calidad de vida de esos pacientes es inimaginable, no hay calidad de vida, ¿no? Padres también que no pueden ver a su niño en el sentido de crecer ni desarrollarse, se interrumpen procesos madurativos. Y bueno, a veces en esos pacientes en donde podemos identificar claramente dónde está el sitio, dónde está el conjunto de células que inicia la epilepsia, a veces están en lugares que en otro concepto neuroquirúrgico no se pueden tocar. Pero la cirugía de epilepsia es bastante agresiva en eso y bastante poco respetuosa de áreas elocuentes como en otras cirugías, porque el problema es que están donde hay función y funciona normal el cerebro, esas mismas neuronas son las que están generando el problema. Entonces, no hay una diferencia entre célula tumoral y célula sana, entonces yo puedo sacar la tumoral y preservar la sana. La tumoral no tiene función. Esto es la misma célula la que está generando la enfermedad y dando la función. Entonces, y a veces tengo que hacer cirugías que yo toda la vida me preparé para evitar tocar zonas del cerebro que yo sé que si las toco, por ejemplo, muy claramente, ¿no? Si saco el área motora primaria, una parte del lóbulo frontal, perdemos la capacidad de controlar toda la fuerza voluntaria de nuestro cuerpo del lado contralateral, ¿no? Yo saco el lado derecho, el izquierdo no lo puedo mover más voluntariamente, ¿no? O sea, quedás con hemiplegia. Se rehabilita, te llegás a caminar, pero no tenés nunca más una mano hábil. Y a veces es el precio que tiene que pagar el paciente. Y es muy impactante a la hora de tomar la decisión de decir, bueno, yo remuevo esto, es casi salvaje, es decir, es casi contra todos los principios que estudié. Pero no te imaginas el cambio en la vida de los pacientes. En general son niños que son una fuente inagotable de resiliencia, ¿no? Y salen adelante. Y vuelven a caminar, etc. Y la mano no hábil no les molesta, aprenden a escribir, a comer, a todo con la otra mano, y tienen una vida plena, sin epilepsia. Interesante eso. Y la alegría que te debe dar como médico, sí, claro, poder acceder a eso y cambiarle la calidad de vida a las niñas, a los niños que pasan por esa enfermedad también, ¿no? Sí, sí. Y ahí tocaste algo importante y es el valor de la cirugía en la epilepsia. Porque estamos hablando de una enfermedad muy compleja. Las crisis epilépticas son muy complejas porque muchas veces puede pasar que no lográs descifrar una crisis. Y ahí es donde la cirugía también, en el momento de abordar este tema, es fundamental. Sí. Más que la cirugía, es fundamental el programa de cirugía de epilepsia. O sea, que va más allá de la cirugía, claro. Un equipo multidisciplinario que pueda llegar al diagnóstico. Yo solo no puedo hacer cirugía de epilepsia. Un neurólogo solo tampoco. Tenemos que juntarnos todos, o sea, neurocirujanos, neurólogos, neurofisiólogos, es decir, los que estudian la parte eléctrica del cerebro, médicos de medicina nuclear, técnicos en medicina nuclear, técnicos en neurofisiología, es decir, es un equipo enorme, gente que se involucra también desde el punto de vista social, ¿no? Porque hay pacientes que están desamparados, yo digo, si lo dejo hemipléjico, ¿quién lo asiste? ¿No? Entonces la asistencia social también es fundamental.
la parte neurocognitiva, poder evaluar qué grado de compromiso ha tenido hasta ahora esa enfermedad. Pero como vos decís, es una enfermedad impactante porque desestructura el órgano cognitivo, ¿no? Entonces es como, vos tenés, es como que vos tenés todos tus papeles listos, no sé qué, y cada 10 minutos alguien te los tira todos al piso y tenés 100 hojas para reordenarlas, y cuando los llegás a ordenar de vuelta te los tiran de vuelta, y esa es la vida de la epilepsia, ¿no? La vida del epiléptico nunca termina de estar del todo bien, sobre todo en pacientes con epilepsia refractaria, porque cuando hablamos de epilepsia en Uruguay tenemos claro los números, es decir, hay el doctor Ketsoyan hizo un estudio exhaustivo de la prevalencia de la epilepsia en Uruguay, hay 1.19 pacientes epilépticos en el país, 1.2. De esos, la mitad, casi la mitad, pueden tener epilepsia refractaria, es decir, una epilepsia que no se cura con medicación o no se controla con medicación. La epilepsia no se cura, se controla con fármacos anticonvulsivantes. Se controla muy bien. La mitad de los pacientes, yo le doy una pastilla, 2 pastillas por día y quedan sin epilepsia y pueden hacer vida plena. Pero hay otros que no, que están en esta otra situación, que es pácate, pácate. Entonces, en esos pacientes es donde hay que estudiarlos dentro de este programa multidisciplinario, que es el único en el país y aparte es público para todo el mundo y aparte ahora está en el Fondo Nacional de Recursos, o sea que también la gente de las mutualistas también puede acceder de forma gratuita. Funciona en UDELAR, en el Hospital de Clínicas, y vemos esos pacientes y ahí empezamos que tiene un lado casi lúdico, porque no podemos hablar de ciencia en esto, que somos, después de ver todo lo que aprendimos de la ciencia, de la mano de Radi y todos los colegas que tan bien la representaron, esto no es ciencia, esto es una aproximación científica al estudio de una enfermedad. Y entonces lo lúdico es poder identificar, hay un problema que es la epilepsia que me está dando síntomas que a veces son bizarros, proteiformes, o sea, no quedan claros, porque hay veces que son muy claros, pero otras veces que no. Y yo tengo que investigar, y en ese sentido me tengo que poner como un detective a ver, ese síntoma puede estar vinculado a esta parte del cerebro y cómo se traslada de ese sector del cerebro a este otro punto para generar un síntoma. Entonces, hay pila de abordajes, ¿no? En el sentido que hay una parte clínica y yo filmo al paciente mientras está teniendo la crisis y lo tengo permanentemente registrado con electroencefalografía para identificar cuando el paciente empieza con síntomas a veces sutiles. Por ejemplo, yo tengo pacientes que están siempre acompañados por técnicos nuestros, por la familia, pero pacientes que en el momento que tiene la crisis, por ejemplo, si quiere hablar y no puede hablar, ¿cómo avisa? ¿No? Teníamos un paciente que miraba la cámara que lo estaba filmando y hacía gestos porque el padre estaba adelante y no podía decirle al padre, estoy teniendo una crisis, porque no podía hablar. ¿No? Y cuando el padre termina de hacer las cosas y se da vuelta, ya pasó la crisis. El padre no la registró. Entonces, nosotros vemos eso al filmarlo. Y además, vemos cómo se desarrolla desde el punto de vista eléctrico y neurofisiológico. Y además, hay otra herramienta que es buenísima, que es fundamental, que es una herramienta que nos permite ver qué parte del cerebro tiene mucho flujo durante ese periodo. ¿No? Entonces, en el momento que tiene la crisis, el técnico de medicina nuclear tiene preparada una jeringa con un fármaco, con un radioisótopo, que se lo inyecta en el torrente sanguíneo en los primeros 10, 12 segundos, o sea, tiene que estar todo el mundo entrenado para decirles ahora y dale. Y entonces ese fármaco se termina siendo captado preferentemente por las células que en ese momento tenían más flujo cerebral. Yo después de eso me lo llevo al tomógrafo, un tomógrafo especial que mide la emisión de un solo protón, y entonces veo funcionalmente un mapa del cerebro donde se tiñe la parte del cerebro que está más activa. Entonces, ahí voy teniendo pila de entradas, también el estudio cognitivo, es decir, cuando lo evalúo en el contenido de su conciencia, puedo decir, está funcionando bien la parte de memoria verbal, puede acceder al lenguaje, pero mal otras partes de la memoria, ve algo y no lo puede relacionar con algo que ya sabe. O sea que puedo tener un insight también de
de cómo está funcionando el cerebro o cómo está disfuncionando el cerebro. Entonces después, con todos esos elementos, la congruencia, es decir, o no, de la parte clínica, la parte neurofisiológica, el SPECT, la parte de evaluación neurocognitiva y también las imágenes, porque a veces son casos que tienen una lesión y entonces digo, es fácil, ¿no? Claro. Pero cuando no la tienen, puede estar en cualquier parte del cerebro. Entonces, después podemos armarnos una hipótesis y empezar a avanzar en ese paciente. Algunos de estos temas y otros, y operaciones y cirugías y tratamientos se llevan adelante en este Centro Regional de Tacuarembó, que está cumpliendo 21 años, ¿no? Si yo te pido, Pablo, que mires toda la película de estos 21 años, ¿cómo definirías lo que se está haciendo y qué valor le das a este centro, que Uruguay cuente con este centro? Sí. Y mirá, para mí, si hay que definirlo en una palabra, y es mágico. ¿No? Es el triunfo de un concepto. El concepto que triunfa es sí se puede. ¿No? Y cuando empezamos, había muchos no se puede. Por nuestra edad, éramos unos irreverentes jóvenes. Yo ya estoy viejo, pero en ese momento, por nuestra convicción de dónde estaba la neurocirugía, de quién podía hacerla con calidad y excelencia, por la convicción de que la gente no se podía morir en la ruta. Y ese fue ese concepto, el se puede, el podemos, el tenemos que hacerlo, es lo que ha guiado estos 21 años. Y es mágico porque depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. ¿No? Y el nosotros es enorme. No es de los 12 o 15 neurocirujanos que vamos y venimos, o de los 20 que hemos ido y venido en la historia de esto. Es de todos. De Ciro, ni que hablar, que ha puesto de sí todo durante todos estos 20 años para pelearse con el que estuviera en ese momento dirigiendo y decidiendo presupuestos, la gente del hospital, los auxiliares de enfermería, los licenciados de enfermería, la gente que ayuda en los traslados, la gente que limpia y lava, la gente que cocina, la gente que hospeda, la gente que te ve en la calle y te saluda, la gente que te ve como uno más. Es decir, nos recibieron y nos incorporaron. Todo eso es increíble. Es increíble cuando lo pones todo junto y lo pones en perspectiva. Ahora cuando nos juntamos por estos 21 años, invité al profesor Wilson, que era en ese momento el profesor de la cátedra de neurocirugía y que precisábamos el aval por todos los no se puede que nos rodeaban, ¿no? La academia nunca nos dijo no se puede, pero había gente interesada que esto no saliera, también por un tema económico. Nosotros, el poder hacer neurocirugía de buena calidad y después de excelencia en un lugar público y le quita posibilidades a otros que no son públicos. Entonces teníamos enemigos poderosos y bueno, el profesor se embaló en esto y nos apoyó y empezó a trabajar con nosotros, vino a operar a Tacuarembó. Y me decía que él se sentía, después se fue a los 4 o 5 años, terminó su relación con nosotros, pero vino y lo primero que quiso hacer fue visitar el hospital. Y entre el hospital que él conocía y el hospital que vio, había una diferencia tan grande, que él mismo no daba crédito. No daba crédito porque lo que ha mutado el hospital, con el mismo o menos presupuesto que otros hospitales del interior, lo que ha adquirido en tecnología, en infraestructura, es impactante. Yo me considero un afortunado, pero es lo mismo que trabajar, o mejor que trabajar en la mejor clínica del país, ni que hablar. Tenemos todos los servicios que queremos. Entonces, el profesor decía que se sentía orgulloso de haber colaborado en ese puntapié y que con eso le alcanzaba, con haberse sentido integrante
y con ver lo que pasó y lo que puede pasar, porque eso es lo genial de todo esto. Esta propuesta no es una propuesta acabada. Hay una frase de Fosalva, un viejo dirigente del SMU, que decía: no llegaremos nunca, porque llegar es detenerse. Y esa es la apuesta. Bueno, justamente, Pablo, ¿no? Nosotros en el TEC Disparador poníamos y escuchábamos a Pablo Estramín con su canción Morir en la Capital. Jugamos con el título y hoy titulamos el programa Sanar en el Interior. Sí. A partir de eso, ¿no? De esto que mencionabas, de tener ese centro en Tacuarembó y evitar un montón de traslados de pacientes hacia Montevideo, que muchas veces esos traslados terminan siendo mortales. En ese sentido, y tomando esto último que decís, ¿cuáles son los desafíos? Porque queda claro que en estos 21 años se hizo un montón de cosas, ¿no? ¿Qué queda por delante? ¿Dónde está puesto el foco? Hay muchísimas cosas por hacer. No sé, porque la salud es una sola, ¿no? Y el individuo, cuando está sano, está pleno. Y nosotros, a instancias de ganas, corazón, renuncias, etcétera, logramos avanzar en neurocirugía. Pero ahora tenemos que avanzar en otras cosas. Y nosotros podemos aportar nuestro conocimiento, nuestra forma de encararlo. Y para mí está incompleto, está inmaduro, por ejemplo, el manejo de la enfermedad cardiovascular, que es una plaga, ¿no? La enfermedad cardiovascular tiene una altísima mortalidad en nuestro país. Y hay un centro que lo puede desarrollar y está peleando contra molinos de viento para lograr armar un centro de las mismas características del nuestro, pero para salud cardiovascular. Ya se están haciendo procedimientos de hemodinamia en el hospital, porque tiene toda la infraestructura. Tiene un angiógrafo de última generación, tiene un CTI preparado para eso, tiene intensivistas, anestesistas, enfermeros, licenciados, técnicos radiólogos, todos preparados para hacer esto. Y viene gente de Montevideo, de la cátedra, para hacer hemodinamia. Y eso pero se puede hacer mucho más, se puede hacer cirugía cardíaca, se puede avanzar en pila de ramas de la neurocirugía que no están aún exploradas, en las que la coordinación es sumamente importante. Es decir, técnicas de neurocirugía funcional, técnicas de mínima invasión, es decir, de cómo curar al paciente agrediéndolo lo menos posible, que nos permiten manejar completamente patologías muy frecuentes y con un altísimo impacto, como es el dolor. El dolor vinculado a enfermedades de columna, básicamente, faltan adjetivos porque no hay ninguno que lo describa, porque así como tener una enfermedad en el cerebro como la epilepsia es desgarrador, el estar todo el día, toda tu vida con dolor es tremendo. Y entonces hay encares del dolor crónico, hay formas de tratar el dolor crónico para pacientes que están desesperados que se pueden hacer perfectamente y lograr una mucho mejor rehabilitación. Hay toda una línea en el país para desarrollar de rehabilitación, tanto física como neurocognitiva, que es cara, es laboriosa y no hay una buena rehabilitación. En Uruguay todo. Hay varios nichos donde se pueden desarrollar y avanzar con poco, en el sentido con creatividad. ¿No? Porque a veces uno piensa que solamente se puede avanzar de la mano de la infraestructura. Y la infraestructura ayuda, pero no es lo único, ¿no? A veces el dar de uno, ¿no? Es decir, yo renuncio a mi comodidad, renuncio a ganar dinero, renuncio a otras cosas por estar. Y eso es simplemente una decisión. Entonces, tenemos que conmover las estructuras de poder, que vean que esto vale la pena, que se puede hacer. Y ese es un problema, en el sentido que el dinero es finito,
¿no? Y los presupuestos son acuciantes en muchas ramas, y tengo claro que no somos la única muy válida razón que está pidiendo más presupuesto. Entonces, el lograr acompasar las voluntades políticas con las necesidades, y es difícil. No cejamos en nuestro empeño, ¿no? Yo vengo golpeando puertas y hablando con personas asociadas a las decisiones desde hace años. Claro, para hacer esto se necesita de dinero, se necesita de recursos. Para todo, porque aparte tuvimos, en la experiencia que tuvimos en el COVID, se destinó mucho dinero con el fondo COVID al ingreso de personal para tratar la pandemia. Pero eso generó que había mucho personal, y ese mucho personal también lo utilizamos en otras cosas. Nosotros en el hospital de Tacuarembó triplicamos las camas de CTI. Eso implica muchos más médicos, pero implica mucho más personal de enfermería, mucho más licenciadas, personal para limpieza, etc. La infraestructura quedó. Pero si nosotros hoy decimos, de un plumazo se acabó el fondo COVID, sacamos todo el dinero y bueno, perdés 100 contratos. ¿Qué haces? Cerramos, porque nosotros ahora estamos funcionando con esa premisa, ¿no? Nosotros, ¿por qué llegamos a la excelencia? Y bueno, porque aprovechamos lo que hay para desarrollarlo. Porque yo puedo optar por decir, bueno, lo que hacemos está bien y sigamos haciendo lo que hacemos. O decir, salir de ese lugar de comodidad y decir, lo que hago está bien, pero hay otras cosas que van a ser mucho más difíciles para mí, porque además, para mí aprender otra técnica, y no es lo mismo a los 30 años que a los 50 años, pero vale la pena, porque aparte, sí se puede, ¿no? El sí se puede también es interno, es decir, yo puedo aprender, yo puedo lograr que mi cerebro salga de ese lugar de la tranquilidad y darle. Entonces, es tanto un acto de convicción personal que al final trasunta en el hecho físico del lugar donde estás. Pablo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Dale. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. ...21 años está cumpliendo el Centro de Neurocirugía Regional de Tacuarembó y estamos conversando con su director, el doctor Pablo Pereda. Pablo, te llevo a una mirada con perspectiva de género en el área, ¿no? En la neurocirugía, en el hospital, en los lugares de decisión, los poderes, los cargos de decisión. ¿Cómo están parados? ¿Cómo estamos parados? Y no escapamos a la sociedad toda, nosotros estamos incluidos e inmersos en ella. Es el elefante que había en el bazar cuando lo empezás a ver y no puedes nunca más dejar de verlo, te va generando ese dolor, ¿no? De decir, ¿cómo me crié en esta lógica y cómo hago para salir de acá? Y capaz que yo tengo herramientas para salir de ahí, pero ¿cómo hago para que me acompañen todos? Y es un problema. En lugares de dirección neuroquirúrgico y hay menos mujeres, claramente. Y eso que hoy por hoy entran más, o sea, se reciben más mujeres médicos y entran más mujeres a neurocirugía. O sea que yo espero que esa lógica dé por tierra en poco tiempo. Pero hay una desigualdad abismal, porque no hay nada que las proteja. Si yo tengo, porque aparte el trabajo neuroquirúrgico es muy costoso para la familia. Si yo estoy en mi casa y me tengo que ir ahora porque me llaman porque un paciente se está muriendo y yo tengo la chance de ofrecerle una salvación quirúrgica, yo me tengo que ir. Tengo que dejar todo lo que estoy haciendo. ¿Y cómo es ese lugar del todo lo que estoy haciendo para una madre? No hay ningún tipo de contención, porque esa madre entonces tiene que tener alguien o un sistema que esté permanentemente con ella para poder completar sus dos versiones, ¿no? Ser madre y ser neurocirujana. Hoy no hay, hoy no tenemos,
cuando puedas volver, te vamos a esperar. Esas frases criminales, ¿no? En el sentido que no hay una posición tomada como neurocirugía para preservar el lugar que puede tener una mujer en el trabajo y atender a la maternidad. Pero no es solo la maternidad el problema. En el imaginario colectivo sigue habiendo una versión inadecuada de que si hay un doctor, entonces un doctor de género, un varón, entonces va a tener mejor chance el paciente que con una mujer. Y ahí estás tocando otra pata que es importante y es la de los pacientes. O claro, sea, claro. que supuestamente los pacientes, no sé si le hacen más caso o tiene más autoridad la voz de un varón que la de una mujer. No sé si autoridad, pero capaz que genera tranquilidad, por absurdo que sea. Hay colegas que van a hablar con el paciente, le explican, colegas con una experticia perfecta, ¿no? Excelentes neurocirujanas, que tengo la suerte de trabajar con ellas y que aprendo de ellas también. Esas personas van y hablan con un paciente, le explican claramente lo que va a hacer, lo que va a pasar y qué cosas, qué riesgos enfrenta. Y yo después colaboro en algo en la charla y después, qué suerte que está el doctor. Entonces da por tierra con todo. Y ya te digo, le va a ir mucho mejor con ella que conmigo. Pero está tan arraigado el concepto patriarcal, ¿no?, que estamos a siglos de desarmarlo. Entonces, yo creo que en particular en neurocirugía, con el tiempo corto, y las mujeres van a estar en los grupos van a estar liderando y en los grupos de decisión. Pablo, se nos terminó el tiempo, podremos seguir charlando porque hay un montón de temas interesantes. Te agradezco mucho la visita y todo lo que nos has enseñado esta noche aquí. Muchísimas gracias, Wilmar, por esto, la verdad, a las órdenes. La seguimos en otro momento. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.